Hola, mi nombre es Giovanni Javier Plo González de la Universidad Técnica de Manabí y esta es la asignatura de Neuropsicología a cargo de la doctora Ruth Lord. A continuación les voy a explicar un poco sobre la etiología en los daños del cerebro. Y cabe recalcar que este tema principal se divide en 4 subtemas, o sea, en 4 etiologías que son los daños principales, los cuales a continuación les voy a mencionar. El primero de ellos es el trastorno vascular cerebral, que podemos apreciar aquí los conceptos principales, el cual las enfermedades vasculares cerebrales son trastornos en los que un área del encéfalo resulta directamente afectada y por ende consecuentemente causan reducción en la aportación de sangre, oxígeno y de glucosa, que interfieren en el metabolismo. Las interferencias también que se pueden dar es la afectación y que se reproducen frecuentemente en las alteraciones de la neuropsicología y de la personalidad. Hay mayor incidencia de la enfermedades vasculares, principalmente en los varones y en las personas de mayor edad. Y existen diversos factores de riesgo como la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares o también afectación directa por el tabaquismo o el alcoholismo. Posteriormente les voy a mencionar también cómo se maneja esto y cuáles son las afectaciones que da a partir de aquello. La hipertensión arterial, el factor afectado principalmente son la aceleración de la arteriogénesis y la degeneración de fibras musculares en las áreas articulares. La hiperlipidemia, los niveles que se dan aquí son los elevados de lípidos, como por ejemplo el colesterol, triglicéridos, y provocan mayor riesgo de ateroscléricos carotídeos. El tabaquismo, por su parte, también tiene su afectación directa, puesto que aumenta el riesgo de afectación hacia las enfermedades vasculares craneales en una escala de 1 a 5 veces más posibles a que las personas se enfermen. Asimismo, el alcohol. En cambio, el alcohol tiene una escala inicial de consumo de 60 miligramos de alcohol para llegar hacia una afectación directa, que es en el mecanismo de coagulación, lo cual también puede llegar a generar enfermedades vasculares craneales. Otros factores también que se dan dentro de esta etiología son la hemorragia y las infecciones del sistema nervioso central. También existe la clasificación de los trastornos vasculares dentro del sistema nervioso central, los cuales se dividen en 2 subtemas principales, los cuales son los isquémicos, que tienen un 85% de afectación, y los hemorrágicos, que tienen un 15% de afectación. Dentro de cada una de estas afectaciones hay enfermedades específicas, como por ejemplo dentro del isquémico las globales y las focales. Dentro de las hemorrágicas existen las hemorragias cerebrales, hemorragia suracnoidea, y subdural y epidural y vasculares. Posteriormente también les voy a mencionar un detalle de cada una de estas enfermedades. Empezando por la isquemia cerebral global. La isquemia cerebral global se refiere a la disminución del flujo de sanguíneo cerebral en todo el cerebro. Por ende, de manera simultánea, debido a una hipotensia arterial marcada, empieza la afectación dentro del sistema nervioso central. La isquemia cerebral focal, la cual se da en un área del encéfalo. Si su duración es inferior a las 24 horas, hablamos de ataques isquémicos
transitorios. También existe la embolia, que es un infarto embólico, como su palabra mismo lo denomina, el cual es un trastorno oclusivo provocado por la presencia de algún embolismo en el corazón, y este puede dar de diversas formas. Puede darse tanto como coágulos de sangre, burbujas de aire o depósitos de grasa grandes o pequeñas. También existe otra enfermedad más, que es la reducción de flujo sanguíneo, la cual se da como infarto cerebral determinado. Esto se da comúnmente cuando la perfusión global cerebral está críticamente disminuida, es decir, tiene defensas bajas y está más expuesta a ser afectada. Las hemorragias cerebrales se producen por la entrada masiva de sangre en el interior del cerebro y constituyen el 15% del total de las enfermedades. Las hemorragias cerebrales, en este grupo también se incluyen las hemorragias ventriculares y las hemorragias secundarias, a las cuales se originan por las malformaciones arteriovenosas, por aneurisma o angiomas. También existen afectaciones neuropsicológicas dentro de las enfermedades vasculares cerebrales, y les voy a mencionar las principales a continuación, como son las afectaciones directamente dentro de la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media y arteria cerebral posterior. Inicialmente empezaremos con la arteria anterior, la cual se da una afectación de la difusión ejecutiva. Puede existir síndrome de desconexión, afasia transsensorial motora, es decir, pierde mucho el control motor de las acciones básicas del ser humano. Dentro de la arteria cerebral media existen afectaciones directamente en el área de Broca, es decir, afecta tanto en el gusto como en el habla. También existe la afectación de la alexia o agrafia, y dentro de la arteria cerebral posterior se pueden dar trastornos de la memoria, y se puede dar alexia pura o agnosias visuales. Actualmente voy a mencionarles la siguiente etiología, la cual está dentro del traumatismo craneoencefálico. Las características generales de esta etiología son que el traumatismo craneoencefálico son la modalidad más frecuente del daño cerebral sobreviniendo en personas de menos de 40 años, y constituye el campo de intervención más frecuente en las prácticas neuropsicológicas, y esta se da de una manera muy consecutiva dentro de esta edad, y la afectación puede ser de un rango muy elevado. Dentro de esta etiología se dan afectaciones como lesiones tanto abiertas como cerradas, las cuales las abiertas son paradigmas en el daño local, con síntomas focales y riesgo incrementado de epilepsia traumática. Son efectos neuropsicológicos, son similares a las causas por la extirpación del área de la corteza. Por su parte, también las lesiones de traumatismo cerradas generalmente producen pérdida de conocimiento como consecuencia de la deformación de fibras de la retícula situadas en el tronco cerebral. Las consecuencias neuropsicológicas de los traumatismos craneoencefálicos, además de las secuelas físicas, tienen un elevado riesgo de causar alteraciones cognitivas y emocionales, es decir, afecta tanto en las áreas cerebrales como en el céfalo, y las personas que han sufrido traumatismo craneoencefálico frecuentemente tienen problemas de pensamiento, atención y memoria. Los trastornos neuropsicológicos más frecuentes
que se pueden dar dentro de esta etiología son la afectación dentro de la atención, la falta de atención selectiva, la incapacidad para concentrarse. También otro de las afectaciones son el procesamiento de la información, trastornos de pensamiento, pérdida de iniciativa, disminución en la velocidad del procesamiento. También afecta directamente a la memoria. Puede existir amnesia postraumática, amnesia anterograda y amnesia retrograda, afectando directamente a nuestra memoria. También se puede dar la afectación dentro del lenguaje con la disatria, las afasias transortical motora y la motricidad, como en la praxia y la lentificación de las respuestas motoras. El funcionamiento emocional también se puede ver afectado de la siguiente manera. Dentro de las apatías, tanto generando depresiones, ausencia de conocimiento del déficit, egocentrismo, la habilidad emocional y entre otras afectaciones dentro del ámbito de las emociones que se pueden ver afectadas. Con eso culminamos la etiología y pasamos a la siguiente, a la etiología de los tumores cerebrales. Como podemos ver aquí las afectaciones y unas imágenes de cómo se ve un tumor dentro del cerebro. Las características generales dentro de la etiología de los tumores cerebrales pueden llegar a ser las intracraneales, son toda la proliferación neoplástica que crece en el interior de la cavidad craneana y sobre todo en el propio tejido cerebral, aunque también se pueden producir o presentar menigmas y cráneos en los cráneos y nervios. Les voy a mencionar a continuación los principales tumores cerebrales y sus características, tanto si son malignos o benignos, como comúnmente los conocemos. Los malignos son directamente cánceres que afectan y no tienen solución, y los benignos sí tienen tratamiento y se pueden revertir. Uno de los tumores puede ser dentro del glioma, el cual es maligno y se puede dar en niños y en adultos. Los meninglomas son benignos y se da solamente en adultos. Asimismo, los schwannomas, los cuales son benignos y solo se dan en adultos, y los osteomas, los cuales son benignos y se dan en niños y adultos. Los adenomas hipofisarios, que son benignos, se dan en afectaciones de niños y adultos, y las hemangioblastomas, que se dan en niños y adultos y son benignos. Bueno, ahora les voy a dar características más puntuales de cada uno de estos tumores. Por ejemplo, los gliomas reciben esta denominación cualquier tumor originado por la proliferación indiscriminada de las neuroglías, siendo más frecuentes los que se originan como consecuencia de la proliferación de los astrocitos. Posteriormente también tenemos otras afectaciones. Las meningiomas son tumores no guiables de crecimiento lento que se originan en las cubiertas externas del sistema nervioso, especialmente en la dura madre o en el espacio subaracnoideo. También existen las schwannomas, que son tumores benignos desarrollados en las células de Schwann, que producen la mielina y que envuelven los axones del sistema nervioso periférico. También otro de los tumores puede ser los osteomas. Es una modalidad de tumor osteománico benigno de crecimiento lento que se forma en periodos a partir del hueso normal. Normalmente esta localización en la cara externa del cráneo, y se forma
casi exclusivamente en los huesos del cráneo y cara. Asimismo, como en las otras etiologías, pueden existir daños neuropsicológicos causados en esta ocasión por los tumores. Los tumores cerebrales constituyen un modelo peculiar en la neuropsicología, ya que el daño cerebral progresivo que provoca se traduce en una reacción, como podemos ver aquí, les manifesté ante la imagen de físicamente cómo se ve un tumor, y progresivamente el tejido nervioso, produciendo efectos directos e indirectos sobre las funciones cognitivas y las no cognitivas dentro del funcionamiento del sistema nervioso central. Los efectos directos son consecuencias de crecimiento expansivo del propio tumor. Por aquí se puede apreciar una cantidad o tamaño común, pero obviamente, como si es un tumor maligno, puede crecer con el tiempo. Asimismo, existe una etiología para las infecciones del sistema nervioso central. Aquí podemos observar la figura. Como se puede apreciar, son infecciones de bacterias dentro del cerebro. En la figura ya les voy a puntualizar más detalles sobre este tema. El sistema nervioso central puede verse afectado por diversos agentes infecciosos que acceden a él a través de la garganta, puede ser también la nariz, oídos, sangre o como consecuencia de traumatismo craneoencefálico, e incluso en operaciones quirúrgicas pueden llegar a haber infecciones. Los síntomas que se producen inicialmente son una infección del sistema nervioso, son muy variados, puesto que inician como dolores de cabeza, vértigo, náuseas, convulsiones o confusiones mentales. En esto también entran las infecciones víricas, las cuales se pueden distinguir de dos tipos, de dos clasificaciones de virus que se pueden afectar en el sistema nervioso: neurotrópicos y pantropocitos. Los virus neurotrópicos, como el de la polimielitis o el de la rabia, tienen una especial afinidad por las células nerviosas y solo atacan al sistema nervioso central. Es decir, particularmente la afectación de infección es solamente ahí, en esa área. Las principales infecciones del sistema nervioso pueden ser las víricas, como anteriormente las mencioné, las cuales tienen la infección neuropsicológica por VIH, la encefalitis herpética, las meningitis víricas, encefalitis aguda, entre otras, como también la poliomielitis. También las afectaciones e infecciones bacterianas, las cuales pueden ser como lepra, tétanos, deficiencia, brucelosis y las meningitis bacterianas y el absceso cerebral. Las micotidas también es otra clasificación dentro de las infecciones, las cuales traen la candidiasis, histoplastomosis, blastomosis con sidomosis, y también existe la última clasificación de estos, que son las protozoarias y las parasitarias, las cuales son amebasis, neurofisis, hidatidosis, también la triquiminosis, entre otras más. La infección o afectación neuropsicológica en la enfermedad del VIH, comúnmente en más de la mitad de los casos de infección por virus de la inmunodeficiencia humana, se desarrolla patológicamente en la neurología y la neuropsicología, siendo la forma más frecuente
en que empiece a manifestarse la enfermedad, dada su elevada indicencia en la población. Existen otras enfermedades también como el curo, que es una patología vírica con características similares a las de la enfermedad de Creutzfeldt, que también se produce por priones como consecuencia de la práctica del canibalismo, que se produce, y esta produce afasia cerebelosa. También otra enfermedad es la rabia. La rabia es una infección viral aguda, frecuentemente fatal, o sea, es comúnmente, socialmente no está bien caracterizada ninguna enfermedad, pero esta extremadamente. Si no ha existido vacunación que puede ser transmitida a los seres humanos por animales infectados. También existen las infecciones bacterianas, las cuales son a través de microorganismos, generalmente unicelulares, que no contienen clorofila y se duplican por división simple. Es decir, aparte de la afectación inicial, afecta durante el proceso porque se van duplicando las células que van siendo afectadas. La meningitis bacteriana es una infección causada por diversas bacterias como la Hemopilus, que afectan a las aracnoides y a la pía madre, provocando un aumento en el número de lesiones en el cerebro y asimismo en el sistema nervioso central. Se presenta comúnmente 5 a 10 casos por cada 10.000 personas, cada 10.000 habitantes. Bueno, eso fue un resumen de la etiología de los daños cerebrales, como pueden apreciar aquí en el material. 4 temas principales, 4 afectaciones, las cuales se dividen con distintas enfermedades, ya sea en su afectación directamente al cerebro, al sistema nervioso central, o la afectación neuropsicológica dentro de la misma. Muchas gracias.